Bueno, y retomando la cuarta clase, las alternativas, vamos a hablar de entonces cuál es la construcción alternativas, dónde ha comenzado el debate entonces de la recuperación de un programa de desarrollo que nos faculte a ser optimistas durante este siglo XXI. Y realmente ha habido un debate que ha tomado estado público, como las ciudades en transición, por ejemplo, energías que puedan facultar entonces un modelo urbano potable, viable, vivible, programable, predecible, para poder entonces alentar a la población a tomar parte de un programa político, social y económico en el que estemos de acuerdo. Es así como que al interior de las asambleas ha sido parte de una temática de divulgación, la tarea de prevención y a fin de facultar poblaciones pequeñas de la resiliencia que las haga viables de continuar adelante con sus vidas. Es así como podemos decir, antes que nada, blindar la garantía de continuidad de los servicios ecológicos, dicen algunos, pero son nada menos que nuestros recursos de uso común, nuestros bienes comunes, la continuidad del agua, del suelo, del bosque, de las pesquerías, la biomasa, la diversidad, nuestra cultura que nos faculta entonces a entender cuáles son los fenómenos de interacción que nos benefician, cuáles nos perjudicarían y de qué manera tejer algo a lo que llamar cultura, como esas ingenierías de impacto positivo que tenían entonces las comunidades que nos precedieron, que prosperaron sin conocer la máquina herramienta. Es así como numerosos autores se han inclinado por direccionar hacia algunos aspectos elementales la supervivencia entonces de nuestras organizaciones sociales a nivel planetario. Yo quiero acá hacer un paréntesis porque tengo autores amigos que he leído y admiro mucho. He leído recientemente leí a todos los españoles, pero básicamente quiero decir que Carlos Taibo y su librito Colapso ha sintetizado a todos casi los autores, a Casal Lodeiro, etcétera, etcétera, a Antonio Turiel, a todos los autores que tienen que ver con esa matriz, esa usina de pensamiento que es España, colapsistas. ¿Cuáles son las alternativas? Y también he seguido, y creo que es otra escuela que está motivada en otros fundamentos, al naturalismo de Estados Unidos. He leído mucho en inglés, el primitivismo, grupos como Andrew Badenoch, son muchos, algunos incluso perseguidos, algunos francamente en la clandestinidad. Pero es muy interesante observar esta clasificación sobre comunidades intencionales o comunidades naturales. Este aporte que hacen los americanos es interesante de observar, puesto que el socialismo histórico en Argentina también tiene en Juan B. Justo, en Palacios, la necesidad de definir cuáles son derechos esenciales, cuáles son las aspiraciones elementales a un modo de vida que son insoslayables, que no se pueden eludir de ninguna manera porque menoscaban la condición humana. Así que resulta interesante ver que numerosas inducciones tienen que ver ahora con una especie de corriente que hasta podría ser ecofascista, clasificada de un fascismo
bondadoso, así, mentiroso, pero que busca convencer a las masas poblacionales que vivan cada vez peor por sus propias convicciones, a través de una educación mendaz, o que reduzcan sus niveles de gastos en cualquier rubro, sobre texto así de una ecología o de una sostenibilidad de quién, cada vez viviendo peor. Así que hay un techo, hay un límite para la condición humana que no se puede atravesar sin estar hablando de un enano, entonces, de un cautivo, de un autómata, de un zombie, un personaje de inducción, un resultado de diseño de una matriz social perversa. Entonces la condición humana, muchachos, no se negocia, se realiza o no se realiza. Uno si puede vivir uno en la ciudad así de una manera moderna o no puede, y entonces tiene que buscar otra manera. No hay otro camino, no se puede postergar la paternidad después de los 50 años, no se puede postergar la jubilación después de los 70. Llega un momento que tiene que existir un lugar en el mundo, tiene que existir la capacidad, el reconocimiento de tu capacidad para vivir feliz, si no estamos hablando de una esclavitud masiva. Entonces no podemos eludir que un programa de energías alternativas no debe encarecer la vida cuando ya prácticamente estamos al límite, que un programa de realización comunitario no deba acaso intervenir en tus preferencias alimentarias o en la salubridad, ¿no?, de tu grupo familiar, de tu grupo de pertenencia, aislándote, exigiéndote que estés encerrado. Son fascismos que hacen a la continuidad de la inviabilidad y nada más. Entonces, distintos movimientos han regresado a hacer los números correctamente y poder comprobar que el ser humano puede seguir adelante perfectamente sin obedecer tantas indicaciones, sin enanificarse, sin distraerse por tantas inducciones que lo lleven a estar en el encierro, en la frustración, en la autolimitación, hasta la castración y la muerte. Entonces, hay un temario nuevo que enfocar. Las ecoaldeas, las ciudades en transición, el recupero de un comercio de proximidad, de una producción natural, el abandono de la esperanza de tener una vida demasiado dependiente de la industria y volver entonces a replegarnos sobre los recursos que son renovables, que no son otros que los biológicos, de modo que la ecología, que a muchos les parecía un berretín, una utopía, que les divertía escuchar a la gente cómo se hacían los buenos, resulta que pasa a ser un tema central, puesto que las verdaderas riquezas de las que vamos a tener que hablar tienen que ver entonces con los sistemas biológicos, las bioregiones que nos rodeen, su estado de salubridad y de capacidad de proveernos de satisfactores. Satisfactor es una gran palabra, satisfactores humanos. El agua para nuestra hacienda, el suelo fértil para nuestros cultivares, la libertad de los bosques, de los ríos, de los mares, en perfecto estado de salud. Así que bueno, por eso cierro acá y continuamos con esto, que es el curso de los 3 escenarios. Gracias.